decía U es igual a no sé qué, U es igual a no sé qué. Bueno, igualito, vamos a hacer vamos a hacer un cambio de variable. Un cambio de variable que me va a permitir utilizar las herramientas que hasta ahora conocemos, ¿sí? Que es el gráfico que acabamos de hacer ahorita. Pero ese gráfico no es válido para concentraciones mayores al 5%. ¿Por qué? Porque el equilibrio ya no sería una recta. Y la recta de operación tampoco sería una recta, sería una curva. Entonces, empezamos por decir que los cambios de variables hay que hacerlo tanto en flujo como en composiciones. Y entonces, una columna puede hacerlo para absorción, pero aplica idéntico para desorción, tiene la particularidad, por ejemplo, que este Y0 es de 0,15, 0,20, ¿sí? Es la realidad, eso viene un poco más concentrado. Ya eso dista del 5% límite que veníamos trabajando. Entonces, si trabajamos con un flujo de 100 de gas, ya decir que el flujo de salida de 85, ya 85 no se parece tanto a 100, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo definimos los flujos libres de soluto? Fíjense, el flujo G0 viene formado por la composición por la composición del gas, ¿sí? Más la composición del gas que no es absoluto. Por ejemplo, si esto es gas natural, el gas natural sería el GS, es el flujo libre de soluto, pero el gas natural va asociado a agua. Entonces, gas natural más agua, todo eso forma G0. G0 está formado por esto, que sería el agua, más el gas natural. ¿Se entiende? ¿Quién es el que se está transfiriendo de una fase a la otra? El agua. El flujo de gas natural es el mismo. ¿Lo ven? Y eso es lo que nos interesa, que ese flujo de gas natural es constante. Entonces sí puedo tener mi recta de operación. ¿Se entiende? Otra vez. El flujo de cero va a ser igual al flujo del soluto, que en este caso es agua, más el flujo de gas natural, en el ejercicio que hicimos antes. ¿Sí? El flujo de gas natural no va a variar, porque lo que yo quiero que varíe es el flujo de agua que está en el gas y quiero que se vaya al líquido. ¿Sí? Entonces, fíjense que de allí yo defino GS como el flujo G0 por 1 menos G0. Conocido el flujo, esto es G0. Conocido el flujo de gas de entrada y la composición del gas, yo puedo conocer el flujo libre de solución. ¿Sí? Bueno, así como se hace con G0, también se hace con Gn, con Ln más 1 y con L1. Y voy a poner las ecuaciones de los cuatro. Para el caso de Gn sería 1 menos Gn. Mientras que para los líquidos, vamos a hacerlo de forma completa. Y después como la composición. A ver, para el líquido, vamos a pararnos aquí, en el Ln más 1. Ese Ln más 1 pudiera ser puro. Si es puro, sería solo el S, el etilenglicol. Pero vimos que el etilenglicol venía con agua. Entonces es el Ln más 1 por Xn más 1, que sería la concentración de agua en el etilenglicol, más el etilenglicol. ¿Sí? Por lo tanto, nuevamente despejamos LS como Ln más 1 por 1 menos Xn. Y de forma análoga, L1 por 1 menos Xn. Entonces tenemos las expresiones para el flujo
entonces puedo seguir manteniendo una pendiente de operación, con una pendiente LS entre GS que va a ser constante. ¿Se ve? O sea, lo que estoy buscando es poder utilizar las mismas herramientas que ya conozco. Y estoy haciendo un cambio de variable. El cambio de variable es que ya no voy a trabajar con G0 ni con Gn o con G y L, sino con LS y GS. Cuando vean SS es indicativo de que es libre de solutos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, así como se definen los flujos, pues también tenemos que hacer un cambio en las concentraciones. Y se trabaja con concentraciones libres de solutos. Fíjense, es un término un poco extraño, porque la concentración es de soluto. ¿Sí? Pero el concepto como tal se define libre de soluto. Entonces, voy a escribirlo por allá, pero no lo veo porque necesito los gráficos. A ver, bueno, vamos a aprovechar aquí para decir, a ver, una concentración XA, por ejemplo, son los moles de A entre los moles de A más los moles de B. ¿Sí? Imaginemos que en el ejercicio tenemos etilenglicol y agua, y tenemos agua. O sea, A, agua. En el ejercicio que hicimos antes, y B, el etilenglicol. ¿Sí? Porque era la composición de agua en el solvente. Muy bien. Cuando yo defino la composición libre del soluto, primero la defino en mayúscula, si yo le pongo doble línea, y son los moles de A entre los moles de B. Y a esa composición se le denomina libre de soluto, porque no estoy considerando en el total los moles de soluto. Entonces, las composiciones ahora las vamos a calcular de esta forma. Y para hacer la relación entre los dos es XA entre 1 menos 1. Tanto para la fase líquida como para la fase gas. Entonces, bueno, yo puedo hacer la lista, ¿sí? Si yo tengo Y0, va a ser igual a Y0 entre 1 menos Y0. Si yo tengo YN, va a ser igual a YN entre 1 menos YN. Si yo tengo XN más 1, va a ser igual a XN más 1 sobre 1 menos XN más 1. ¿Sí? Y el último, X1, es igual a X1 entre 1 menos. Entonces, tengo cambio en los flujos y también tengo cambio en la composición. Por ende, voy a tener un cambio en el gráfico. Tienen que fijarse que el gráfico diga composiciones libres de soluto. ¿Sí? Aquí, si ustedes ven, siempre dice composición de molar en el gas. Composición molar en el líquido. Bueno, aquí dice lo mismo, pero libre de soluto. ¿Sí? Y las unidades, o sea, las variables son distintas. Esta es libre de soluto. ¿Ok? Otro detalle es que este gráfico está acotado entre 0 y 1. Este no. Por ejemplo, calculen para una composición X de 0,75 cuánto sería el X. Repito, para una composición molar exagerada de 0,75, calculen cuánto sería el X. 3. ¿Ah? 3. Sí. Entonces las composiciones libres de soluto, porque es que están restándole 1 a esto. Mientras más grande sea esto, más chiquito es el denominador y más grande va a ser el resultado. Entonces no está acotado entre 0 y 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
Realizado el cambio, resolvemos. ¿Cómo resolvemos? Como lo que hicimos en el ejercicio anterior. Pues nos pueden pedir la pendiente mínima para absorción, nos pueden pedir la pendiente máxima para desorción, el número de etapas, ¿sí? Porque vamos a tener una recta de operación y puede ser una curva de equilibrio. Nosotros vamos a tener, yo puedo tener una curva de equilibrio, pero voy a tener una recta de operación entre Y0, YN, XN más 1, X1. ¿Sí? En ese mismo ejercicio, si yo llego hasta aquí, puedo tener el X1 máximo y puedo definir mi pendiente mínima. Lo que quiero que se den cuenta es que esto es LS entre LS mínimo. Mientras que el otro, lo voy a poner hacia arriba, es LS entre LS. Es lo que hemos visto. Y a partir de allí, pues también puedo trazar mi etapa. Miren, aquí hay una fracción. A entre B. ¿Sí? La diferencia sería que la línea de operación va a estar, o sea, para el caso de uno va a estar arriba y el otro no, sigue siendo igual. Se mantiene. Se mantiene. Okay. Si es absorción, mi línea de operación tiene que estar por encima. Si es desorción, mi línea de operación está por debajo. Ajá, esa. Aun cuando sea curva, el equilibrio. Sí. La ventaja es que puedo trabajar a concentraciones que ya no son menores al 5%. ¿Sí? El detalle está en que para yo darle respuesta a mi problema, tengo que devolver el cambio. Por ejemplo, en el ejercicio anterior nos preguntaban el flujo de gas máximo para la alimentación. Si yo calculo mi pendiente mínima y despejo el GS máximo, estoy hablando del GS máximo, no del T. Repito. Fíjense que la metodología es exactamente la misma, pero cuando yo resuelvo, estoy resolviendo con flujos libres de soluto y estoy resolviendo con composiciones libres de soluto. Pero mi problema no le doy respuesta con esas variables. ¿Me explico? Yo le doy respuesta con LN, GN, G0, L1, o X1, XN más 1, YN y Y0. ¿Sí? Entonces, si me piden alguno de esos valores, ciertamente, por ejemplo, yo calculé X1, pero ese no es el resultado es X1. Entonces tengo que devolver el cambio. ¿Me explico? Si en el ejercicio me piden cuál es el flujo máximo de gas, yo calculé la pendiente mínima, pero ¿qué calculé de allí? GS máximo. Calculé el GS máximo. Pero es que yo necesito el G0 y estoy calculando este. ¿Lo ven? Y hay que tener cuidado porque en estas ecuaciones se usan los molares, no los libres de soluto. ¿Ok? Entonces, no es nada complicado. Es un cambio de variable que me facilita el poder trabajar con concentraciones mayores al 5%. Resuelvo igualito, es que no hay nada nuevo. Lo único nuevo es que tengo que tomar en cuenta que como hice el cambio de variable para poder resolver, después tengo que hacer el cambio de variable para dar respuesta a las preguntas que se plantean. ¿Sí? Pero no es complicado, en serio. Lo que hay que tener cuidado de las ecuaciones, igual las tenemos todas, no hay nada extraño. ¿Sí? Bueno, la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de esto y vamos con el diseño de la columna. ¿Sí? Y ya yo creo que con eso terminamos. No, también se habla de multiplicación solutos. O sea, hemos hecho un ejercicio de trabajar con un solo soluto.
O sea, tengo agua. Pero si tengo agua, tengo sulfuro de hidrógeno, tengo CO2, tengo, ¿sí? Una cantidad de solutos que yo quiero retirar.